La historia comienza con un día aparentemente normal en el rancho del protagonista, el joven ranchero, que ha heredado la tierra y la responsabilidad de mantener el legado familiar. La rutina cotidiana, cuidado del ganado, supervisión de los trabajadores y labores agrícolas, se ve interrumpida por un evento inesperado: la llegada del jefe apache acompañado de 20 mujeres. Este suceso introduce inmediatamente tensión y conflicto, ya que representa una ruptura drástica con la vida tranquila del rancho y obliga al ranchero a enfrentarse a decisiones que pondrán a prueba tanto su ética como su habilidad para liderar. El jefe apache llega con autoridad y solemnidad, reflejando la importancia del acto que trae consigo. Las 20 mujeres no son simplemente un número, cada una simboliza un elemento del antiguo trato entre el jefe y la familia del ranchero, un acuerdo que, según la tradición, debe cumplirse. Desde el primer momento, el joven ranchero percibe la gravedad de la situación. Aceptar a las mujeres como pago no solo tiene implicaciones legales y sociales, sino también profundas implicaciones morales. La narrativa resalta la tensión interna del protagonista. Por un lado, cumplir con el acuerdo podría beneficiar al rancho en términos económicos y políticos. Por otro, cuestiona su conciencia y su respeto por la dignidad humana de las mujeres que ahora están bajo su responsabilidad. Cada mujer que llega al rancho tiene su propio carácter, historia y reacción ante la situación. Algunas muestran miedo, otras desafío, mientras que unas pocas intentan establecer un vínculo inicial con el ranchero. Estos primeros encuentros no son triviales, sirven para humanizar a las mujeres y para mostrar que no son simplemente un pago sino personas con emociones, temores y deseos. El ranchero, al observar y escuchar sus historias, comienza a percibir la complejidad de su papel y la responsabilidad que implica su decisión. La narrativa enfatiza su dilema ético y emocional, estableciendo un conflicto central que persistirá durante toda la historia: cómo equilibrar el deber con la moralidad y el respeto por la humanidad de los demás. El capítulo también introduce la percepción de la comunidad circundante. La llegada del jefe apache y su contingente no pasa desapercibida. Vecinos, trabajadores y otros rancheros comienzan a observar con curiosidad, sospecha y, en algunos casos, juicio. Esto agrega una capa adicional de presión sobre el protagonista. Sus acciones y decisiones no solo afectarán su conciencia, sino que también serán evaluadas por quienes lo rodean. La historia, a través de estos elementos, plantea preguntas universales sobre honor, justicia y la influencia de la sociedad en la toma de decisiones individuales. En paralelo, se establece el carácter del ranchero. Se le presenta como un hombre joven, responsable, inteligente y capaz, pero aún en proceso de maduración emocional. La llegada de este desafío inesperado lo obliga a confrontar no solo la situación inmediata, sino también su propio código moral, su sentido de la justicia y su capacidad para liderar con empatía. La narrativa destaca que este momento no es solo un conflicto externo, es el inicio de un viaje de transformación personal que definirá su carácter a lo largo de la historia. En resumen, Part 1 establece el escenario, introduce los personajes clave y plantea los conflictos centrales: la llegada inesperada de las 20 mujeres como pago, el dilema moral del ranchero y la presión de la comunidad. Este capítulo combina tensión, desarrollo de personajes y planteamiento ético, preparando al lector para los desafíos y decisiones complejas que definirán el arco narrativo del protagonista y la evolución de la historia en los capítulos siguientes. Es el inicio de una narrativa donde honor, ética y humanidad se entrelazan de manera dramática y cautivadora. Después de la llegada inesperada del jefe apache con 20 mujeres como pago, el joven ranchero se enfrenta a la tarea más delicada de su vida: conocerlas, entender sus historias y decidir cómo integrarlas al rancho sin perder de vista su humanidad. Este capítulo se centra en la interacción inicial entre el ranchero y las mujeres, explorando sus personalidades, miedos y deseos, mientras se profundiza en el dilema moral del protagonista. La historia enfatiza que las mujeres no son simples objetos de pago, sino individuos con pasados complejos que merecen respeto y consideración. El capítulo comienza con el ranchero observando a las mujeres de cerca. Algunas muestran desconfianza inmediata, han sido desplazadas de sus hogares y temen que su destino dependa de alguien que podría verlas como propiedad. Otras muestran un aire de desafío, intentando mantener su dignidad frente a la situación humillante a la que se enfrentan. Estas diferencias de carácter permiten que el lector perciba la diversidad de experiencias y emociones presentes en el grupo, estableciendo una base para futuras relaciones individuales con el ranchero. La narrativa destaca cómo la primera impresión de cada mujer influye en la percepción del protagonista sobre su responsabilidad ética. A medida que pasan los días, el ranchero comienza a interactuar con las mujeres de manera directa. Se le muestran pequeñas acciones de respeto y cuidado, como ofrecer alimentos, espacio personal y escuchar sus historias. Cada conversación revela detalles sobre sus vidas:
Algunas han perdido familias, otras han sido separadas de sus tribus o hogares por conflictos anteriores, y varias comparten aspiraciones y sueños que ahora parecen inalcanzables. Este proceso permite que el ranchero vea a cada mujer como un individuo completo, con necesidades emocionales, inteligencia y dignidad. La narrativa enfatiza que su desafío no es solo práctico, sino profundamente moral y humano, cómo tratar a estas personas con justicia y compasión mientras mantiene el orden en su rancho. Un elemento importante del capítulo es la creación de vínculos iniciales basados en la confianza y la empatía. Algunas mujeres comienzan a responder al respeto que les ofrece el ranchero, mostrando pequeñas señales de apertura, conversaciones más largas, gestos de cooperación o incluso la posibilidad de compartir aspectos personales de sus vidas. Estos momentos permiten que el protagonista experimente un crecimiento emocional. Comienza a comprender que su liderazgo no consiste únicamente en autoridad, sino también en responsabilidad, sensibilidad y humanidad. El capítulo también introduce tensión emocional para el ranchero. Aunque siente compasión y empieza a comprender a las mujeres, también enfrenta un conflicto interno. Debe equilibrar la necesidad de administrar el rancho y cumplir con sus obligaciones económicas con el deseo de protegerlas y respetarlas. Cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en un reflejo de su carácter y ética, mostrando que la narrativa se mueve tanto en el plano externo, gestión del rancho, interacción con la comunidad, como interno, moralidad, empatía y liderazgo personal. Además, Part 2 prepara el terreno para futuros conflictos. La historia deja entrever que no todas las mujeres estarán dispuestas a aceptar su situación fácilmente, algunas resistirán, otras buscarán oportunidades de independencia, y algunas podrían generar tensiones dentro del rancho. Esto añade profundidad al arco narrativo y establece una dinámica de desafíos crecientes que obligará al ranchero a madurar y tomar decisiones más complejas en los siguientes capítulos. En resumen, Part 2 profundiza en la humanidad de las 20 mujeres, mostrando que son individuos con historias, emociones y aspiraciones. A través de interacciones iniciales, el ranchero comienza a comprender la complejidad de su responsabilidad y desarrolla empatía, respeto y sensibilidad hacia ellas. Este capítulo combina desarrollo de personajes, dilemas morales y tensión narrativa, sentando las bases para la evolución de las relaciones y los conflictos que definirán la historia en los capítulos posteriores. Tras la llegada del jefe Apache con 20 mujeres como pago, la vida del joven ranchero deja de ser exclusivamente suya. La noticia se esparce rápidamente por la comunidad circundante, generando rumores, opiniones encontradas y presión social. Este capítulo se centra en la percepción externa de la situación y cómo la opinión de la comunidad afecta al protagonista, intensificando su dilema moral y subrayando el conflicto entre ética, honor y expectativas sociales. Desde el inicio, se observa cómo los vecinos y otros rancheros reaccionan con sorpresa, curiosidad, en algunos casos, juicio. Algunos consideran que el ranchero tiene ahora ventajas por recibir un pago que consideran beneficioso, mientras otros lo critican, cuestionando su honor y su capacidad de manejar la situación con justicia. La narrativa muestra que las acciones del protagonista no solo serán evaluadas desde un punto de vista práctico, sino también ético, y que cada movimiento puede influir en su reputación y posición dentro de la comunidad. Esta presión externa añade una dimensión importante a la historia, la lucha por mantener la integridad mientras se enfrenta a expectativas externas conflictivas. El capítulo también explora cómo los rumores comienzan a afectar a las mujeres. Algunas sienten miedo de ser malinterpretadas o tratadas injustamente por los vecinos, lo que añade tensión emocional al ambiente del rancho. Este conflicto externo resalta la vulnerabilidad de las mujeres y refuerza la responsabilidad del ranchero de proteger no solo sus cuerpos, sino también su dignidad y bienestar emocional. La narrativa enfatiza que el liderazgo del protagonista se mide no solo por su capacidad de manejar tareas prácticas, sino por su habilidad de manejar la percepción pública y mantener la justicia en medio de la presión social. Además, la historia introduce figuras clave dentro de la comunidad que representan diferentes puntos de vista. Algunos vecinos pueden ofrecer apoyo o consejo, reconociendo la dificultad de la situación y valorando la humanidad del ranchero. Otros, en cambio, muestran celos, prejuicio o intereses propios que podrían complicar la dinámica del rancho. Estas interacciones no solo generan tensión narrativa, sino que también sirven como espejo del dilema interno del protagonista, cómo equilibrar su deber moral con la necesidad de mantener buenas relaciones y respeto dentro de la comunidad. Durante este capítulo, el ranchero también comienza a considerar la perspectiva del jefe Apache y el significado del trato que le fue otorgado. La comunidad observa sus acciones, lo que lo obliga a ser consciente de cada decisión, desde cómo trata a las mujeres hasta cómo comunica sus elecciones. La presión externa actúa como un catalizador para su maduración,
Lo impulsa a reflexionar sobre el tipo de líder que desea ser y sobre la integridad con la que quiere guiar su rancho. Se destaca que la percepción pública puede ser tanto un obstáculo como una oportunidad para demostrar honor, empatía y fortaleza moral. Finalmente, este capítulo establece los cimientos para los conflictos futuros, tanto internos como externos. La tensión con la comunidad no solo añade un desafío adicional para el ranchero, sino que también refleja la complejidad de equilibrar tradición, honor y moralidad en una sociedad que puede ser rígida y crítica. La narrativa prepara al lector para ver cómo el protagonista deberá tomar decisiones cada vez más difíciles, conciliando las necesidades y aspiraciones de las mujeres, la estabilidad de su rancho y la opinión de quienes lo rodean. En resumen, Part 3 muestra cómo la presión social y la vigilancia de la comunidad impactan la vida del ranchero y las mujeres bajo su cuidado. Los rumores, juicios y expectativas externas añaden tensión narrativa, profundizan el conflicto moral del protagonista y establecen el escenario para decisiones más difíciles en los capítulos siguientes. La historia resalta que el verdadero liderazgo y la integridad requieren no solo decisiones acertadas, sino también la capacidad de enfrentar la percepción y el juicio de quienes observan desde afuera. Después de la llegada del jefe Apache con 20 mujeres como pago, y tras haber conocido a algunas de ellas y enfrentado la presión de la comunidad, el joven ranchero se encuentra en un punto crítico. Debe tomar su primera decisión concreta sobre cómo manejar la situación. Este capítulo marca un momento decisivo en la historia, ya que la elección que haga no solo afectará la dinámica del rancho y la vida de las mujeres, sino que también revelará su carácter, su ética y su capacidad de liderazgo. La narrativa comienza con el ranchero reflexionando sobre la magnitud de su responsabilidad. Cada mujer representa una vida que depende de sus decisiones, y él debe equilibrar la necesidad de mantener el orden en el rancho con el deseo de respetar la dignidad y autonomía de ellas. A diferencia de los capítulos anteriores, donde la interacción era más observacional y exploratoria, ahora se trata de acción. Tiene que determinar quién realizará ciertas tareas, cómo se organizarán las responsabilidades dentro del rancho y de qué manera se establecerán reglas que sean justas y humanas. En este proceso, el protagonista enfrenta un conflicto interno intenso. Por un lado, podría adoptar un enfoque autoritario, asignando tareas sin consultar a las mujeres, lo que simplificaría la gestión del rancho pero comprometería su integridad moral. Por otro lado, podría intentar involucrarlas en la toma de decisiones y respetar sus opiniones, lo que requiere paciencia, comunicación y empatía, pero implica riesgos y la posibilidad de que surjan conflictos o desacuerdos. La narrativa subraya que la verdadera dificultad no reside en la logística, sino en la dimensión ética de su elección, cómo ejercer autoridad sin vulnerar la humanidad de quienes dependen de él. El capítulo también destaca las primeras reacciones de las mujeres ante la decisión del ranchero. Algunas muestran respeto y disposición a colaborar, mientras otras resisten, cuestionan o desafían sus órdenes. Estas respuestas no solo aportan tensión narrativa, sino que también revelan la diversidad de personalidades y experiencias, enfatizando que cada mujer es un individuo con derechos, deseos y temores propios. La interacción entre el ranchero y ellas permite que se establezca un primer vínculo de confianza basado en la honestidad, el respeto y la comunicación abierta. Otro elemento central del capítulo es la observación de la comunidad. Los vecinos y otros rancheros continúan evaluando cada acción del protagonista, lo que añade presión adicional. La primera decisión que tome servirá como indicador para la comunidad de su capacidad de liderazgo, su moralidad y su honor. Esta atención externa refuerza la tensión narrativa y obliga al ranchero a ser consciente de la dimensión social de sus elecciones, mostrando que cada acción tiene consecuencias que van más allá del rancho mismo. El capítulo también permite profundizar en el desarrollo emocional del protagonista. Mientras toma decisiones difíciles, comienza a comprender que el liderazgo no consiste únicamente en autoridad o fuerza física, sino en empatía, justicia y la capacidad de inspirar confianza. Aprende a equilibrar firmeza y comprensión, creando un ambiente donde las mujeres puedan sentirse seguras y valoradas, sin perder de vista las necesidades del rancho y la sostenibilidad de su trabajo. Hacia el final del capítulo, se toma una decisión concreta: asignar responsabilidades iniciales, establecer reglas de convivencia y definir la forma en que se manejarán las tareas cotidianas. Este acto no solo establece un precedente para los próximos capítulos, sino que también refuerza la identidad del ranchero como un líder ético, capaz de enfrentar dilemas difíciles con integridad y humanidad. En resumen, Part 4 marca la primera decisión crítica del ranchero frente a un dilema complejo, cómo equilibrar la autoridad, la moral y la empatía. Este capítulo profundiza en el conflicto interno del protagonista, desarrolla la relación inicial con las mujeres y refuerza la tensión externa generada por la comunidad.
Es un momento de crecimiento y establecimiento de principios que guiarán las acciones futuras, sentando las bases para los desafíos más complejos que se presentarán en los capítulos siguientes. Tras la primera decisión del ranchero sobre cómo organizar el rancho y asignar responsabilidades a las 20 mujeres, surgen tensiones internas que comienzan a desafiar tanto la autoridad como la paciencia del protagonista. Este capítulo se centra en los conflictos que emergen dentro del rancho debido a la diversidad de personalidades, aspiraciones y miedos de las mujeres, así como las reacciones de los trabajadores y vecinos. Es un punto crucial en la historia porque muestra que la gestión de la vida humana no es un asunto de logística, sino un delicado equilibrio entre respeto, empatía y disciplina. El capítulo inicia con la aparición de desacuerdos y conflictos menores entre las mujeres y los trabajadores del rancho. Algunas mujeres, acostumbradas a la independencia o a ciertos roles dentro de sus comunidades, resisten seguir órdenes que consideran injustas o limitantes. Otros trabajadores muestran celos o desconfianza hacia ellas, cuestionando la autoridad del ranchero o criticando la inclusión de personas que no forman parte de su círculo habitual. Estas dinámicas generan tensión emocional y social, obligando al protagonista a intervenir de manera justa y considerada, reforzando su liderazgo y capacidad de mediación. El ranchero se enfrenta a un doble desafío: mantener el orden en el rancho mientras respeta la dignidad y autonomía de las mujeres. No puede simplemente imponer reglas sin considerar las emociones y necesidades de quienes ahora dependen de él. Este conflicto interno se convierte en una prueba de madurez y ética. Su capacidad de escuchar, comprender y adaptarse a situaciones complejas define su evolución como personaje. La narrativa resalta que el liderazgo efectivo no se basa únicamente en la fuerza o el control, sino en la empatía, la paciencia y la habilidad de equilibrar intereses conflictivos. Al mismo tiempo, este capítulo permite profundizar en las historias individuales de las mujeres. Algunas empiezan a revelar sus temores más profundos, recuerdos de traumas pasados y deseos de libertad. Otras muestran ambición o deseo de ganarse un lugar dentro del rancho por mérito propio. Estas interacciones fortalecen el desarrollo de personajes y muestran que, a pesar de haber sido entregadas como pago, poseen voluntad, inteligencia y emociones complejas. El ranchero, al reconocer y respetar estas individualidades, comienza a construir relaciones basadas en confianza y respeto mutuo, en lugar de autoridad unilateral. Las tensiones internas también sirven para reflejar la presión externa de la comunidad. Los rumores sobre conflictos en el rancho o la resistencia de las mujeres alimentan la opinión pública, aumentando la expectativa sobre la capacidad del ranchero para manejar la situación. La historia enfatiza cómo la percepción externa puede complicar aún más los desafíos internos, obligando al protagonista a actuar con integridad, demostrando que la resolución de conflictos humanos requiere más que fuerza o poder, requiere juicio, ética y sensibilidad. En este capítulo, el ranchero también aprende la importancia de la comunicación abierta. Mediante conversaciones, reuniones o gestos de respeto, empieza a negociar y mediar entre las partes involucradas, logrando que las tensiones no escalen a conflictos irreversibles. Estas estrategias muestran su crecimiento como líder. Se convierte en alguien capaz de equilibrar autoridad, compasión y justicia, sentando las bases para la cooperación futura y la consolidación de la comunidad en el rancho. Hacia el final del capítulo, se establece un equilibrio temporal. Aunque persisten algunas tensiones menores, el ranchero ha logrado imponer un orden inicial y ha ganado la confianza parcial de las mujeres y de los trabajadores. Este resultado no solo refleja su capacidad de liderazgo, sino que también prepara el terreno para desafíos más complejos en los siguientes capítulos, donde las pruebas serán tanto externas como internas. En resumen, Part 5 explora las tensiones internas del rancho, mostrando la complejidad de liderar un grupo diverso con historias, emociones y aspiraciones distintas. El capítulo enfatiza el desarrollo moral y ético del ranchero, su crecimiento como líder empático y justo, y la importancia de la comunicación y la mediación. Sirve como un puente crítico entre la introducción de las mujeres en el rancho y los desafíos mayores que definirán la historia en los capítulos posteriores. A medida que la vida en el rancho avanza, las 20 mujeres comienzan a mostrar señales de resistencia frente a la situación en la que se encuentran. Este capítulo se centra en cómo algunas de ellas desafían las normas impuestas por el ranchero, buscan autonomía y expresan sus deseos y emociones de manera más abierta. La narrativa explora la complejidad de la relación entre poder, libertad y respeto, y cómo el ranchero debe aprender a equilibrar autoridad con empatía para mantener la armonía en el rancho. Desde el inicio, se evidencia que no todas las mujeres aceptan la dinámica establecida. Algunas consideran injusto depender de un hombre que no pertenece a su cultura y que, según la tradición, tiene un poder que ellas no eligieron. La resistencia se manifiesta de distintas formas:
Ciertas mujeres se niegan a realizar tareas, cuestionan órdenes, crean pequeños conflictos o buscan espacios de independencia dentro del rancho. Estas acciones no son simplemente rebeldía, son un reflejo de su deseo de dignidad, libertad y control sobre sus propias vidas. La narrativa enfatiza que la resistencia es una expresión natural de autonomía y humanidad, y no un desafío personal al ranchero. El ranchero se enfrenta así a un desafío moral y práctico. Debe decidir cómo responder a la resistencia sin recurrir a la coerción ni a la imposición autoritaria. Este momento se convierte en una prueba crítica de su carácter. Requiere paciencia, sensibilidad y creatividad para negociar y mediar entre los deseos de las mujeres y las necesidades del rancho. La historia muestra que el liderazgo efectivo no se basa únicamente en la autoridad formal, sino en la capacidad de escuchar, adaptarse y construir un entorno donde todas las partes se sientan valoradas y respetadas. Además, la resistencia permite profundizar en los personajes femeninos. Cada mujer que desafía al ranchero aporta una historia, motivaciones y aspiraciones únicas. Algunas buscan seguridad y protección, otras quieren demostrar que son capaces de contribuir significativamente al rancho sin perder su independencia. Esta diversidad de personalidades añade riqueza narrativa, mostrando que no hay un único camino correcto ni una única manera de relacionarse con el poder. La interacción entre las mujeres y el ranchero crea un espacio de aprendizaje mutuo, donde ambos lados deben adaptarse y evolucionar. El capítulo también refleja la tensión entre la cultura del ranchero y la cultura apache. Las diferencias de costumbres, valores y expectativas generan conflictos y malentendidos que deben ser resueltos con sensibilidad y respeto. El ranchero, al aprender sobre las tradiciones, fortalezas y códigos de honor de las mujeres, comienza a desarrollar un entendimiento más profundo de su humanidad y de cómo liderar con justicia. La historia enfatiza que el respeto cultural y la empatía son esenciales para superar barreras y construir relaciones auténticas y duraderas. A lo largo del capítulo, se observa que la resistencia no es negativa, de hecho, contribuye al crecimiento del ranchero como líder y como ser humano. Le enseña a ser flexible, a escuchar y a reconocer el valor de la autonomía y la libertad de cada individuo. Este aprendizaje será crucial en los capítulos siguientes, cuando enfrente desafíos externos y de mayor magnitud que requerirán cooperación, confianza y solidaridad entre todos los personajes. Finalmente, el capítulo concluye con un avance. Aunque persiste la resistencia, el ranchero logra establecer un marco de respeto y diálogo. Se sientan las bases para que las mujeres puedan expresar su autonomía sin desestabilizar el rancho, creando un equilibrio inicial entre autoridad y libertad. Este desarrollo fortalece la trama, prepara el terreno para conflictos externos y demuestra la evolución moral y emocional del protagonista. En resumen, Part 6 se centra en la resistencia de las mujeres como un motor de conflicto y crecimiento. La narrativa explora la autonomía, el respeto y la negociación, mostrando cómo el ranchero aprende a liderar con empatía y justicia. Este capítulo profundiza en los personajes, desarrolla tensiones internas y prepara la historia para los desafíos externos y las decisiones críticas que definirán los capítulos posteriores. Después de haber enfrentado tensiones internas y la resistencia de algunas mujeres en el rancho, el joven ranchero se encuentra ante un nuevo desafío, un conflicto externo que amenaza la seguridad y la estabilidad de todos los que dependen de él. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, ya que no solo pone a prueba la autoridad y liderazgo del protagonista, sino que también exige que las mujeres y los trabajadores del rancho cooperen, fortaleciendo vínculos y fomentando la solidaridad en medio del peligro. El conflicto externo puede presentarse de diversas formas: un grupo rival que busca invadir o robar ganado, un ataque de bandidos que amenaza con desestabilizar la propiedad, o incluso tensiones con otros rancheros que cuestionan la presencia de las mujeres. La narrativa se centra en cómo esta amenaza obliga al ranchero a actuar rápidamente y a tomar decisiones estratégicas, combinando habilidad, coraje y juicio moral. Su liderazgo deja de ser solo una cuestión de gestión interna y se convierte en un test de valentía, responsabilidad y protección de vidas humanas. Este momento de crisis revela cambios significativos en la dinámica del rancho. Las mujeres, que hasta entonces habían mostrado resistencia o desconfianza, deben unir fuerzas con el ranchero y los trabajadores para enfrentar la amenaza común. Algunas descubren habilidades y talentos que no habían tenido oportunidad de demostrar antes, desde destrezas físicas hasta ingenio y estrategia. Este proceso no solo refuerza su autoestima y sentido de propósito, sino que también crea un nuevo nivel de respeto mutuo entre ellas y el ranchero, cimentando la cooperación basada en confianza y reciprocidad. La narrativa también explora la reacción emocional del ranchero. Aunque es un hombre joven y capaz, el peligro externo lo obliga a confrontar sus miedos, asumir riesgos y priorizar la vida y seguridad de los demás sobre intereses personales o ganancias materiales.
Este capítulo enfatiza la madurez emocional del protagonista. Aprende que el liderazgo verdadero no se trata únicamente de dar órdenes, sino de guiar con responsabilidad, proteger y generar confianza, incluso en circunstancias extremas. Un elemento clave del capítulo es la solidaridad y el trabajo en equipo. La amenaza externa sirve como catalizador para superar rivalidades internas, malentendidos culturales y conflictos previos. El ranchero y las mujeres deben aprender a coordinarse, a confiar unos en otros y a reconocer el valor de cada individuo dentro del grupo. Este proceso fortalece la cohesión del rancho, mostrando que el respeto mutuo y la colaboración pueden superar cualquier desafío, incluso aquellos que parecen insuperables. El capítulo también ofrece momentos de tensión narrativa y heroísmo. El ranchero toma decisiones estratégicas para proteger a todos, demostrando coraje y juicio. Las mujeres, al participar activamente en la defensa del rancho, desafían estereotipos y muestran que su fortaleza y valor son esenciales para la supervivencia colectiva. Estas experiencias compartidas consolidan los lazos emocionales y crean una base sólida para relaciones futuras basadas en respeto, admiración y lealtad. Hacia el final del capítulo, la amenaza externa es neutralizada, pero no sin dejar lecciones importantes. El ranchero reconoce la importancia de la cooperación, la empatía y la confianza mutua, mientras que las mujeres ganan seguridad, autoestima y reconocimiento de su valor. Este conflicto externo no solo añade acción y tensión a la historia, sino que también refuerza el crecimiento personal del protagonista y la evolución de la comunidad dentro del rancho. En resumen, Part 7 presenta un conflicto externo que desafía al ranchero y a las mujeres, fomentando cooperación, solidaridad y crecimiento personal. La narrativa combina acción, tensión emocional y desarrollo de personajes, mostrando cómo las relaciones y el liderazgo se fortalecen frente al peligro. Este capítulo marca un punto de inflexión crucial, preparando la historia para revelaciones más profundas y decisiones críticas en los capítulos siguientes. Tras haber superado un conflicto externo que unió al ranchero y las 20 mujeres bajo su cuidado, la historia da un giro hacia un terreno más íntimo y emocional, la revelación de secretos ocultos que cambian la percepción de todos los involucrados. Este capítulo se centra en cómo la verdad escondida por algunos personajes emerge, generando dilemas morales, desafíos emocionales y la necesidad de redefinir relaciones y confianza dentro del rancho. La narrativa subraya que, más allá de la acción y la supervivencia, los vínculos humanos se construyen sobre honestidad, comprensión y aceptación de la complejidad de cada individuo. El capítulo comienza con indicios de que algunas mujeres guardan historias pasadas que no habían compartido. Estas pueden incluir traumas sufridos, pérdidas familiares, experiencias de injusticia o secretos relacionados con su tribu apache. Cada revelación impacta al ranchero de manera diferente. Algunas lo conmueven, otras lo desafían, y todas le obligan a reevaluar su percepción sobre las mujeres y sus propias responsabilidades. La narrativa enfatiza que estas verdades ocultas son fundamentales para humanizar a los personajes y mostrar que cada acción, reacción y resistencia tiene raíces profundas en experiencias vividas. Paralelamente, el ranchero también enfrenta verdades inesperadas sobre sí mismo y su familia. Puede descubrir secretos de su linaje, obligaciones pasadas o acuerdos con el jefe apache que desconocía, lo que lo obliga a confrontar decisiones heredadas y a asumir responsabilidades de manera más consciente. Estas revelaciones internas actúan como un catalizador para su crecimiento personal. Aprende que el liderazgo no se limita a tomar decisiones prácticas, sino que implica integridad, honestidad y la disposición de enfrentar la realidad, por dura que sea. Las revelaciones generan tensiones temporales dentro del rancho. Algunas mujeres pueden sentirse vulnerables o resentidas al compartir sus secretos, mientras que otras reaccionan con sorpresa o incredulidad. El ranchero debe manejar estas emociones con sensibilidad, mostrando empatía, respeto y apoyo, evitando juicios y fomentando un espacio seguro para la expresión. Este proceso fortalece la confianza mutua y demuestra que la comunicación abierta es esencial para mantener la armonía y la cooperación. Un elemento clave de Part 8 es cómo estas revelaciones cambian la dinámica de poder y percepción. El ranchero comienza a ver a las mujeres no solo como dependientes bajo su cuidado, sino como personas con fortalezas, resiliencia y experiencias valiosas que enriquecen el rancho. A su vez, algunas mujeres empiezan a reconocer la humanidad y la justicia del ranchero, reforzando un vínculo basado en respeto y admiración mutua. La historia enfatiza que la verdad y la transparencia, aunque difíciles, son fundamentales para construir relaciones auténticas y duraderas. Este capítulo también prepara el terreno para decisiones críticas en los siguientes episodios. Las revelaciones pueden plantear dilemas morales complejos, cómo proteger a aquellas que enfrentan traumas pasados. ¿Qué compromisos éticos y culturales debe respetar el ranchero?
¿Cómo equilibrar la autoridad con la empatía cuando la vida de las mujeres y del rancho están entrelazadas? Estas preguntas aumentan la tensión narrativa y preparan al lector para la resolución de conflictos mayores. Hacia el final de Part 8, se observa un cambio en la percepción del ranchero y de las mujeres. La apertura de secretos y la confrontación con la verdad fortalecen la cohesión del grupo, fomentan la confianza y consolidan una comprensión más profunda de la humanidad compartida. La narrativa subraya que, aunque el pasado puede ser doloroso, enfrentarlo con integridad y empatía permite crecer y construir relaciones más sólidas. En resumen, Part 8 centra la historia en las revelaciones y secretos que transforman la dinámica del rancho, profundizan los personajes y plantean dilemas morales complejos. La narrativa enfatiza la importancia de la empatía, la honestidad y la comunicación abierta, mostrando cómo la verdad puede ser un motor de crecimiento personal, fortalecimiento de relaciones y preparación para los desafíos finales de la historia. Después de enfrentar tensiones internas, conflictos externos y revelaciones de secretos, el ranchero llega a un momento crítico en su historia, la prueba final. Este capítulo marca la cúspide del conflicto, en la que convergen las presiones externas, las responsabilidades éticas y los dilemas emocionales. Todo lo que ha aprendido hasta ahora sobre liderazgo, empatía, respeto y cooperación será puesto a prueba, obligándolo a tomar decisiones que determinarán no solo su destino, sino también el de las 20 mujeres que dependen de él y el equilibrio del rancho. La narrativa comienza con un desafío externo significativo, que puede ser un ataque inesperado de enemigos, la llegada de un grupo rival que busca reclamar el rancho, o incluso la intervención del jefe Apache para asegurarse de que los términos del acuerdo se cumplan. Este conflicto obliga al ranchero a evaluar su liderazgo y a movilizar a todos los que dependen de él. La tensión es máxima, ya que cualquier error podría resultar en pérdidas humanas, daño a la propiedad o fractura de la confianza que ha construido con las mujeres y los trabajadores. Simultáneamente, surgen presiones internas. Las mujeres, aunque han comenzado a confiar y a respetar al ranchero, todavía enfrentan miedos y dudas. Algunas pueden cuestionar las decisiones que deben tomarse durante la crisis, mientras otras expresan su deseo de participar activamente. El ranchero debe equilibrar estas voces, respetando la autonomía y la dignidad de cada una, y al mismo tiempo asegurando la eficacia de sus acciones. La narrativa subraya la complejidad de liderar un grupo diverso bajo circunstancias extremas. La fuerza física y la autoridad por sí solas no son suficientes. Se requiere juicio, empatía y claridad moral. La prueba final también obliga al ranchero a confrontar sus propias emociones. Ha desarrollado vínculos profundos con las mujeres y siente la responsabilidad de protegerlas a toda costa. Su coraje, integridad y determinación serán evaluados en la práctica, no solo en teoría. Este conflicto lleva al personaje a un nivel de madurez emocional y liderazgo que solo puede alcanzarse al enfrentar situaciones de riesgo real y consecuencias tangibles. La narrativa destaca cómo la presión extrema revela la verdadera esencia del protagonista y la fuerza de su carácter. Otro elemento crucial en este capítulo es la cooperación. Las mujeres y los trabajadores deben actuar en unidad, superando viejas tensiones y conflictos. La experiencia compartida del peligro refuerza los lazos creados en los capítulos anteriores y demuestra que la confianza mutua y el respeto son esenciales para la supervivencia y el éxito. Cada personaje aporta sus habilidades y conocimientos, lo que transforma el rancho en un equipo cohesionado capaz de enfrentar cualquier amenaza. La narrativa resalta la importancia de la colaboración frente a la adversidad y cómo la unidad se convierte en un catalizador de fortaleza y resiliencia. A medida que se desarrolla la acción, el ranchero se ve obligado a tomar decisiones críticas y definitivas. Debe priorizar vidas, determinar estrategias y asumir las consecuencias de sus elecciones. Cada decisión refleja su evolución, desde un joven que dudaba en asumir responsabilidad hasta un líder que combina autoridad, ética y compasión. Estas elecciones finales consolidan la identidad del protagonista como un líder íntegro y un protector confiable, capaz de enfrentar la adversidad con juicio y empatía. Hacia el final del capítulo, la prueba se resuelve con éxito, pero no sin dejar secuelas y aprendizajes. El rancho y sus habitantes emergen fortalecidos, con relaciones más sólidas y una comprensión más profunda del valor, la confianza y la cooperación. La narrativa prepara el terreno para la conclusión de la historia, donde se reflejará cómo estas experiencias han transformado a cada personaje, estableciendo un cierre emocionalmente satisfactorio y coherente con la evolución de la trama. En resumen, Part 9 representa la prueba final que evalúa liderazgo, integridad y cooperación bajo presión extrema. Combina acción, dilemas morales y desarrollo de personajes, mostrando cómo el ranchero y las mujeres enfrentan desafíos críticos que consolidan sus relaciones y definen su destino.
Este capítulo sirve como el clímax de la historia, donde todos los elementos desarrollados previamente convergen para preparar un desenlace significativo y transformador. El capítulo final de la historia, Part 10, representa la culminación de todos los conflictos, tensiones y aprendizajes que se han desarrollado a lo largo de la narrativa. Tras la prueba final y los desafíos internos y externos, el ranchero y las 20 mujeres enfrentan las consecuencias de sus decisiones y acciones. Este capítulo no solo resuelve la trama principal, sino que también proporciona un cierre emocional y moral, mostrando la transformación de los personajes y la evolución de sus relaciones. El capítulo comienza con las secuelas del conflicto externo y la prueba final. El rancho, aunque afectado por los eventos recientes, se ha consolidado como un lugar de seguridad, cooperación y respeto mutuo. Las mujeres, que al principio eran vistas como dependientes o entregadas como pago, ahora son reconocidas como individuos valiosos, con habilidades, talentos y fortalezas únicas. Su autonomía y dignidad son respetadas, y muchas han descubierto capacidades que les permiten contribuir de manera significativa a la comunidad del rancho. La narrativa enfatiza que la adversidad y los desafíos compartidos han transformado la percepción de todos, generando vínculos más sólidos y auténticos. El ranchero, por su parte, emerge como un líder completo y maduro. A lo largo de la historia, ha aprendido a equilibrar autoridad, empatía, justicia y estrategia, y ahora sus decisiones reflejan la sabiduría adquirida. Ha enfrentado dilemas éticos, conflictos internos y presiones externas, y cada experiencia ha contribuido a su desarrollo personal. En este capítulo, se muestra cómo su liderazgo ha evolucionado de un enfoque más ingenuo limitado hacia uno integral, capaz de inspirar confianza y respeto sin necesidad de recurrir a la coerción. La narrativa subraya que el crecimiento del protagonista es tanto moral como emocional, consolidando su identidad como protector, guía y figura ética. Otro elemento central de Part 10 es la resolución de los conflictos personales y emocionales. Las mujeres enfrentan sus miedos, traumas y sentimientos de inseguridad, encontrando finalmente un sentido de pertenencia y propósito. La historia muestra cómo la experiencia compartida con el ranchero y entre ellas mismas ha permitido sanar heridas del pasado, fortalecer la autoestima y cultivar relaciones basadas en respeto y confianza. Este cierre emocional es crucial, ya que refuerza la idea de que la resiliencia y el apoyo mutuo son fundamentales para superar adversidades y reconstruir vidas. El capítulo también aborda la relación entre el ranchero y las mujeres desde una perspectiva ética y emocional. Se enfatiza el respeto y la igualdad. Aunque los lazos afectivos pueden haberse profundizado, ninguna relación se basa en dominación o explotación. La narrativa subraya que la verdadera conexión surge del entendimiento, la cooperación y el reconocimiento de la humanidad de cada individuo. Este enfoque proporciona un cierre satisfactorio y coherente con los valores desarrollados a lo largo de la historia. Finalmente, Part 10 refleja la transformación del rancho como comunidad. Lo que comenzó como un lugar de tensión, conflictos y desigualdad se convierte en un espacio de colaboración, solidaridad y respeto mutuo. El ranchero y las mujeres han aprendido a trabajar juntos, a valorar la diversidad de talentos y perspectivas, y a construir un futuro basado en principios éticos sólidos. La historia concluye con un tono de esperanza y renovación, mostrando que la adversidad, cuando se enfrenta con integridad y empatía, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento y la transformación. En resumen, Part 10 sirve como cierre y resolución de la historia, mostrando la evolución del ranchero y las mujeres tras enfrentar conflictos internos, externos y personales. Se destacan la madurez emocional, el liderazgo ético, la cooperación y el respeto mutuo, proporcionando un desenlace que es tanto satisfactorio como inspirador. La narrativa subraya que el verdadero cambio surge de la empatía, la valentía y la comprensión, consolidando los temas de transformación personal y construcción de comunidad que han sido centrales en toda la historia.